Mauricio Liscano es candidato a la presidencia de la República, fue director de presidencia durante la presidencia de Gustavo Petro, luego fue ministro de las TIC y es el líder del movimiento político Gente en Movimiento. ¿Qué más, Liscano, cómo va? Hola Daniel, muchas gracias, hermano. Pues gente de movimiento ya me lo quitaron, ya fui, fue por firmas. Bueno, pero Colombianismo, no, pero está bien, está le bien. quitaron la personería jurídica, pero a la gente no se la pueden quitar, ¿o no? Espero que no, no mentiras, nunca no la van a quitar. No, pues tiene gobernación en Caldas y ahorita hablamos de eso. ¿Qué más? ¿Cómo va esta campaña? Bien, hermano, contento, trabajando mucho, muy optimista, muy positivo. La verdad, la campaña ha crecido un montón, yo lo siento en las calles. Pues eso no se ve reflejado todavía en las encuestas porque no sabemos cómo las hacen, pero lo que sí estamos convencidos es que de verdad la campaña va bien. Se lo digo sinceramente, o sea, no por chicanearle a la gente que me está Pero viendo, el objetivo es pero yo que lo siento. Pues uno cuando se mete en una campaña, ¿cuál es el objetivo? Pues ganar, hermano, ¿cuál va a ser? sí, pero a veces no a veces, como dicen los futbolistas, a veces las cosas no se dan, entrenamos muy duro durante la campaña, pero los objetivos no se cumplieron y hay otros objetivos, ¿o no? No, no solo el Pues, objetivo es pues digamos ganar. que el objetivo es ganar y yo estoy trabajando para ganar y yo no creo en ese determinismo al que nos quieren condenar las encuestas o algunos medios de comunicación que ya creen que unos ganaron y que los otros pues perdieron. Eso ya, digamos, yo no creo en ese determinismo. Yo creo en la vida en la que el que lucha las cosas se las puede ganar y que hay un mundo en el que el esfuerzo sí tiene recompensa. Yo no estoy creyendo, sino entonces lo que deberíamos hacer es, ¿por qué no le dicen a las encuestadoras que hagan un promedio así como el que ustedes hacen? Y entonces diga que saque un decreto que diga, este es el presidente de la República, eliminamos la democracia, eliminamos la registraduría, nos ahorramos un montón de plata, volvemos a una democracia digital, que además yo creo en la democracia digital, pero eso sería un absurdo. O sea, a mí sí me parece que el día de las elecciones se sabe lo que realmente va a pasar. Por esta época, Rodolfo no iba a ser presidente de la Ah, República. Rodolfo ya estaba bien arriba y por eso estamos aquí además con Pero usted para que bueno, pueda por lo convencer a menos la gente que lo está contarle a escuchando. la gente qué está pasando. La gente que lo está escuchando, a ver si, pues, voltea esto. Pues mire que me ha pasado. Esta semana fui a un debate en una universidad, se la diga la CCI, y cuando llegamos le preguntaron a la gente que contara cuántos, si su voto ya lo tenían definido. Sí. Y el 40% de los jóvenes levantó la mano. Pero además lo hicieron matemáticamente, o sea, lo hicieron con código QR y todo, QR y tal. Y mire que al final terminó el debate, no solo me fue muy bien, lo terminé ganando, sino que además mucha gente cambió su voto por el debate. Por eso los debates son importantes, a pesar de que a mí no me invitan, pero bueno. Pero sí lo van a llevar a RTBC, ¿o Ah, no? bueno, pero porque mandamos una carta y porque la ley nos obliga, porque yo fui el que descubrí esa ley además, y yo fui el que le dije a pues, los candidatos en un debate, les dije, tenemos un derecho, que es ir a RTBC, la ley lo dice, entonces mandemos una carta y Claudia López la redactó, pero después quitó el debate, bueno, esa es la vida de ¿Crees lo que que quedó. usted era el jefe de Holman Morris, básicamente, o no? Yo fui el jefe de Holman Morris, sí, aunque Holman pues trabaja directamente para el presidente, pero funcionalmente el ministerio preside la junta directiva de RTBC, sin embargo RTBC es una entidad con autonomía administrativa y con autonomía jurídica, es decir, pues no depende de nada jurídicamente ni financieramente del ministerio. ¿Y usted por qué dejó que los medios públicos se volvieran una máquina de propaganda del gobierno? No lo dejé, no es que yo no era el director de RTBC, el director de Bueno, pero usted era RTBC el es... ministro de las telecomunicaciones, el ministro de TIC. Sí, hermano, pero es que ahí una cosa es lo que dice la función, otra cosa es la realidad. La realidad es que Holman trabaja para el presidente, lo nombra el presidente. Entonces, ¿cómo voy a ordenarle a alguien al que yo no puedo echar, ni al que puedo nombrar, ni al que le pongo plata, ni al que le quito plata, porque funciona directamente, es autónoma financieramente? Es decir, está dentro del sector de las telecomunicaciones, pero no responde al ministro, o sea, responde al presidente, lo nombra el presidente, lo echa el presidente y la plata se la da directamente el Ministerio de Hacienda. Luego el ministerio no tiene nada más y nada menos, no tiene, digamos, cartas en el asunto de RTBC. Así funciona el Usted estaba Estado. en la junta, ¿no? En la Junta sí, pero pues en la Junta uno qué puede hacer, No sé. Nada. decir, pues, opinar, y muchas veces opinamos, pero de la opinión a la decisión pues no pasa por uno. RTBC funciona autónomamente, usted lo sabe. Le voy a poner aquí una cosa que usted dice, cómo se refiere usted ahora al gobierno Petro. Esto es a raíz del caso un poco inverosímil de Angie Rodríguez, que era que tenía su cargo, la directora del DAPRE,
Así es. Y ahora está en el Fondo de Adaptación y desde el Fondo de Adaptación, que es otra entidad enorme que tiene un presupuesto gigante para temas de prevención de cambio climático, dice que hay como un concierto para delinquir en presidencia y no renuncia ni la echan y sigue ahí. Esto es lo que usted dice a partir de ese episodio. La Casa de Nariño parece más bien la casa del terror. Las declaraciones de Angie Rodríguez son verdaderamente escandalosas. Lo que sucede con Juliana Guerrero, la cantidad de corrupción que ella denuncia, la sed de poder de muchos de los funcionarios, las decisiones del presidente incluso en contra de las alertas que hace Angie de títulos falsos. Todo es verdaderamente aberrante. Esto no lo podemos permitir, esto verdaderamente tiene que cambiar. Usted era el que tenía las llaves de esa casa del terror durante ¿cuántos meses? Desde 6 meses. ¿6? Sí, Ah, estuve poquito. Pues yo me fui, acuérdese. sí, no, se me 6 acuerdo. meses. Igual le Pero tocaba. en ese tiempo, pues, ¿Qué? me tocaba la compartirla, ¿no? Parece que estaba la discusión con Laura. Con Laura Sarabia. Que ahora usted va a decir, no, es que Laura tenía todo el poder. En ese momento, cuando nosotros dijimos que Laura tenía mucho poder, usted dijo, es que ustedes me están fregando, diciendo que yo no hago nada ahí. Pues usted es lo que está diciendo, ¿qué quiere que le conteste? ¿Es una pregunta o una afirmación de Es una periodista? afirmación, Ah, es bueno, una entonces es una afirmación ante No, los medios. compleméntela. Por eso, no, usted lo acaba de decir, mire, es que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es a Angie y otra cosa es Mauricio Liscano, y lo digo con toda humildad. Digamos, yo llegué al Palacio Nariño donde habían dos personas, una era Laura, otra era mi persona, donde Laura pues era la persona que pues que dirigía un poco las cosas, así terminó siendo. Digamos que cuando ustedes decían eso era el principio del gobierno, donde creíamos que las funciones iban a estar más equitativas. Pero no, ahí el mensaje es que en lo que terminó eso, pues es verdaderamente vergonzoso. No lo digo yo, lo dijo Angie. Angie es la persona que realmente pues ha denunciado las denuncias y todo lo que está pasando en la Casa del Terror. Puñaladas, trapisongas, manipulaciones, que además es la única crítica que yo hago. ¿Por qué no lo dicen por qué no lo dicen cuando están allá? A mí realmente no me pasó. O sea, pues me pasó las trapisongas y los usos de poder. Con unas vainas, Sí, de pero, como las colchones de plumas. sí, pero eso no, pero eso realmente, pero estamos hablando de este tema, de temas de corrupción Sí. y cosas de esas. Entonces, en temas de corrupción, pues, y a mí no me tocó nada de eso. Yo viví otra época en Palacio y además estoy muy poquito, como le dije, estoy apenas 6 meses. Entonces, ahí me fui al ministerio. Usted llegó al gobierno Petro en el empalme, ¿no? Yo fui director del Empalme, sí. Y antes, ¿usted le había hecho campaña a Petro en 2022? Yo le ayudé al presidente Petro en una parte de la campaña, sí. No fui protagonista de la campaña porque yo había acabado de llegar de los Estados Unidos. Yo venía a estudiar en Estados Unidos, había acabado de llegar, entonces no fui cuadro directivo de la campaña, no hice parte de la campaña nacional, pero, digamos, en algo. Usted llegó un poco con Alfonso Prada, que fue el primer ministro del Interior, un Exactamente. poco con este grupo como de gente de centro. Ay, cuénteme, hoy está Yo Petro. llegué a la campaña realmente por Prada. Hoy está Petro, o sea, usted estuvo en campaña en 2022 y hoy está otra vez Petro en campaña en 2026 y tiene un candidato que se llama Iván Cepeda. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos campañas? No mucha, porque primero Petro cuando ganó la elección y cuando empezó a gobernar, Petro venía a hacer un gobierno de cambio fundamentalmente liberal, de sacar las maquinarias y sacar las élites, digamos, que estaban enquistadas en el poder alrededor de Fico, que hoy están con Paloma Valencia o algo lo decir, eso digamos la misma campaña con diferente nombre. Entonces, nosotros, y yo quería romper un poco con esa estructura de élite de las campañas y los partidos políticos, y por eso tomé la decisión de ayudar al presidente Petro. Pero alrededor del presidente Petro era una campaña mucho con más gente de centro. O sea, estaba yo, estaba Alejandro Gaviria, estaba Alfonso Prada, estábamos muchos que no éramos de izquierda y que le estábamos ayudando. Hoy yo veo una campaña totalmente pues, de izquierda. O sea, esta es una campaña. Estamos en primera vuelta. ¿Usted llegó en segunda vuelta? ¿O usted Yo llegué de primera? técnicamente como 5 días antes de primera vuelta, pero llegué fue que me tomé una foto, que además fue muy chistoso porque esa foto no era de adhesión, pero todo el mundo la tomó como si fuera una adhesión,
O sea, fue una reunión que programó Alfonso Prada para yo conocer al presidente Petro, que no lo conocía, valga la redundancia. O sea, sabía quién era, pero nunca ¿Sí me había ves? sentado con él, porque a mí no me tocó compartir con él en el Congreso. Y ese día me lo presentaron, faltaban 5 días para la primera vuelta. Y entonces ahí fue como una foto y eso se tomó como una decisión. Yo técnicamente pues no alcancé realmente a hacer ninguna campaña y en la segunda hicimos algo, pero muy regional. Yo no participé en los cuadros directivos de la campaña ni nada de eso. Muy bien. Usted está hoy lejos y ha sido crítico del gobierno Petro. Le quería preguntar por sus alianzas regionales. Entonces usted tiene este grupo político que es Gente en Movimiento, que es poderoso sobre todo en Caldas. Usted es de Río Sucio. Así es. ¿Ha carnavaleado? Sí, claro. Últimamente no he ido A muchas mí veces, yo no nunca he sé. podido ir a ese carnaval. El Carnaval del Diablo es un Es carnaval espectacular. tan apoteósicamente espectacular que solo se hace cada 2 años porque la gente del Guayabo no se cura en solo uno. No, y por la preparación de las comparsas, que es realmente algo que se prepara 2 años Porque para que salga muy bien. es un pueblo que tiene 2 plazas, ¿no? Es un pueblo que tiene 2 plazas, San Sebastián y la Candelaria, lo que llama la gente la plaza de arriba y la plaza de abajo. Ajá. Y parte de eso un poco, de ahí viene un poco el tema del carnaval. Porque eran 2 pueblos que se pegaron, ¿o no? Porque había mucha pelea entre la parte de arriba y la parte de abajo. Habían peleas entre las veredas, unos eran de un lado, otros eran del otro. Entonces el Festival del Diablo, el Carnaval del Diablo se creó para ir al pueblo. Incluso la iglesia ayudó mucho en eso. Y esa era la forma de unir esas 2 plazas y de unir todo eso ¿Y este año hay? con la historia. ¿O es el próximo? Yo creo que este año es el que toca. Ok. O fue el pasado. Ahí sí, hermano, me Un confundo. saludo a toda la gente de Caldas y sobre todo a la gente de Río Sucio. Sucio Caldas, un pueblo espectacular. De Otto Morales Benítez. Bueno, entonces Henry Gutiérrez es el gobernador hoy de Caldas. Ese es suyo. No, mío no, es de los caldenses que lo eligieron. O sea, decir que es mío, pues es un irrespeto con Caldas y con el gobernador. No, entonces me disculpo con la gente de será- Caldas. El gobernador sí. Henry Gutiérrez y con el gobernador. ¿Ha hecho parte de mi movimiento? Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, claro. ¿Usted es el jefe de él? No, es el jefe de él. El jefe de ellos son los caldenses y el jefe de él es el mismo. Además porque Henry, la historia es muy bonita. Henry era mi médico. Ajá. Henry insistió en la política porque era mi médico. Y yo lo conocí siendo ¿Su mi médico de qué? mi médico personal, Ajá. que él es médico. O sea, lo conoce Lo todo. conozco todo, si me casé, si me dijo, y todavía lo llamo. Para eso sí lo llamo un montón. Entonces, cada que me duele algo, él es el que me receta. No para pedir puestos. Ni No, nada. porque ¿para qué si el movimiento es el mismo? O sea, ahí no hay que pedir nada, todos Pero somos los mismos. yo también tengo amigos en Caldas. Entonces, me dicen Henry que- es mi médico. Me dicen que, Es Henry- muy buen médico. que en el gabinete de Henry hay mucha gente del Pacto Histórico y del Partido Verde, porque Santiago Osorio, que es otro político caldense importante, él es del Partido Verde, ¿cierto? Santiago es del Partido Verde y hizo parte, porque es que la coalición de la gobernación, pues entre ellos participó el Partido Verde. Pero Entonces, entonces, obviamente, pues tiene representaciones. ¿usted es antipetrista en la campaña y medio petrista en Caldas? ¿O esos no son cosas equivalentes? No, son cosas equivalentes porque nosotros a todo lo contrario, no somos ni petristas en Caldas ni petristas acá. Hicimos parte del gobierno dentro de mi capacidad técnica y entre los resultados que hicimos. En Caldas el petrismo lo representa Santiago, que es la persona que ha liderado el petrismo en Caldas y que apoya a Cepeda. Yo hoy estoy en un carril diferente y el gobernador ganó y obviamente pues le ha ayudado a las personas que le ayudaron. Me hizo muchas personas de muchos partidos le ayudaron. Entre ellos, por ejemplo, el Mira también le ayudó a él. Entonces, pues ya hace su coalición en su gabinete, como sea. Pues es normal que si le ayudaron a ganar, pues gobierne con los que le ayudaron a ganar. Entre ellos, el Partido Verde. Pero no tiene nada que ver con lo mío nacional ni nada. Es simplemente porque fueron parte de la coalición de la gobernación. Usted no va a hacer lo de Que Gilberto además- Murillo, sí. No de irse a una u otra campaña, pues ese es pero de agacharse antes de primera vuelta. No, hombre, esfuerzo que he hecho, 1.800.000. Mire a la gente a los ojos ahí, sobre Mira todo, a la por gente a los favor, ojos, mire, 1.800.000. que esta entrevista valga la pena. Pues eso espero de parte suya, weón. Mire, 1.800.000, 1.800.000 firmas recogidas con sudor, con trabajo, con esfuerzo. Nosotros no compramos las firmas. Coaval del partido ASI, que logramos también que nos coavalara. Llevamos haciendo propuestas, llevo luchando para que la voz nuestra en este país sea escuchada, para que haya gente diferente en la política,
para que la gente escuche otra voz, escuche propuestas. Nosotros estamos más entusiasmados que un barraco. Y además nos va a ir súper bien en las elecciones, Daniel. Anote ahí, vamos a hacer la sorpresa de las A ver, elecciones. ¿qué anoto? Si usted lo mira, ¿Cuánto? no, yo no sé, porque yo no estoy en una campaña de estructura, esto es una campaña de opinión. Si fuera Pero campaña, o sea, pero tiene Claro, gobernador. hermano, pero usted, claro, pero a ver, una cosa es tener gobernador y otra cosa es estar en las elecciones presidenciales. O sea, pretender que la gobernación de Caldas va a poner presidente de la República, pues hermano, eso sí es no conocer de política. Además, para presidencia de la República, los únicos que tienen hoy estructura y que tienen partidos y que tienen congresistas y que tienen maquinarias y que tienen plata, se llama Paloma Valencia Iván Cepeda. e Iván Cepeda. O sea, no le Bueno, echen cuentos no, al cuentero. Abelardo tiene cosas. Y Abelardo pues tiene plata y tiene cosas. Pues, Bueno, a ver, tiene tiene los Char, políticos, tiene a los sí, tiene a los Char, Char y tiene al alcalde de Medellín y tiene a los Geneco en el Cesar y tiene, y tiene unos equipitos que le están ayudando a ¿cómo se llama? A la Espriella. Pero nosotros, hermanos, estamos haciendo esta campaña a punta de pulmón, de calle, que es lo que me la ha pasado haciendo toda la campaña, de medios de comunicación que amablemente nos invitan y hay veces no, pero cuando nos invitan pues aprovechamos el barranquito, de redes sociales y de ideas y de propuestas. Eso es lo que hemos hecho en esta campaña. Vamos a ver en redes sociales, creo que le ha sonado la flauta con algunas cosas. Estamos como en una guerra de las inteligencias artificiales. A usted aquí le voy a poner su spot. Esto es, Usted es experto en esto es inteligencia publicidad artificial. política no pagada. Gratis. Pero es interesante porque usted, a ver, usted tiene todo el rollo tecnológico de haber sido ministro TIC. Todo el mundo está haciendo inteligencia Pero además artificial. soy experto, o sea, de las cosas que yo me enorgullezco en mi vida es que yo soy experto en inteligencia artificial. O sea, yo estudié inteligencia artificial en el MIT, yo fui el primer ministro que lideró el COMPAS de inteligencia artificial y la política de inteligencia artificial en Colombia. Es decir, yo me considero, de las pocas cosas las que yo hoy me considero que sé, técnicamente hablando, de pronto, pues no soy el más programador, aunque estudié programación también, es en inteligencia artificial. Por eso muchos de los comerciales que hemos sacado son en inteligencia artificial. Ahí va. La política colombiana presenta Desencanto, basada en la Colombia irreal. El tío Gustavo arruina el clima y maneja a Iván desde la cima. El padre Uribe, no se habla de Uribe. Era el pasado, pero ahí sigue. Oh, ella es Paloma y sin dudar. Oh, con su discurso Álvaro va a maquillar. Oh, Daniel baila con el que niega el matrimonio homosexual. Una vez más a Sergio le falta berraquera. Y a Claudia cualquier discurso bien le queda. Ahí va Abelardo en jet de narcomán. Viven en la Colombia irreal. No saben los problemas de la gente normal. No los une el amor sino el espanto. No saco más entradas para otro desencanto. Ay, ahí quitaron el pedazo, me mocharon el pedazo bueno. Bueno, ahí yo cuento, entonces está el niño y viene la mamá y le dice, mi hijo, no vea eso que se va a quedar bruto. Algo así, ¿o no? Algo así. Y Dijo, estudia, que es lo único que lo va a sacar de pobre, que es lo que le dicen a todos nuestras mamás. sí. Bueno, pero usted no nació pobre. Pues técnicamente, sabe que sí. No, Lo que usted- pasa es que depende de lo que usted considere pobreza, pero mira Su papá era congresista. No, hombre, usted no conoce la historia de nosotros. Mi papá fue congresista muchos años después. Mire, cuando yo nací, pues, esto más que yo de mi hija poco ahora. Cuando mi papá estudiaba de noche y era mensajero. Con eso le cuento la historia. Y mi mamá estudiaba en la Universidad de Antioquia, que es pública, y esa sí y mi mamá estudiaba de día. Mis papás vivían en un apartamentico así de chiquito, en el centro de Medellín. Sí. Y pues, lo que pasa es que yo siento que el concepto de pobreza para mí no es económico. Si usted lo mire, porque nací en una familia con mucha amor y con mucha dedicación. De hecho, mi papá me escribió una carta cuando nací que decía, usted es el niño rico más pobre del mundo, o usted es el niño pobre más rico del mundo, fue el que me escribió. La primera carta que me escribió mi papá cuando nací. Claro que éramos muy pobres, ahora mi papá y mi mamá. Cuando digo que mi papá era mensajero en el día y en la noche estudiaba en la Universidad Autónoma Latinoamericana y mi mamá iba a la universidad, lo que pasa es que hemos salido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Pero mi papá fue congresista cuando yo ya tenía, ¿qué? 18 años, 20 años. O sea, fue un esfuerzo. Primero fue concejal de Río Sucio 2 veces, después fue diputado. Y a usted le tocó Primero mostrar. fundó una cooperativa que se llamaba FENACAR. Es una historia, la historia de mi familia es una historia de mucho esfuerzo. Así no soy Roy para estar diciendo, acá como todos son pobres en la campaña y todos nacieron, pero uno sí nos tocó, lo que pasa es que no presumimos eso. Los que verdaderamente lo vivimos,
no lo presumimos. La gente tal vez, bueno, los más jóvenes no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 48 años. 48, digamos, estamos más o menos cerquita. A mí, pues, me acuerdo que usted hizo, a usted le tocó, a su papá lo secuestró las FARC. Mi papá lo secuestró las FARC. Y lo tenía... 8 años secuestrado, 8 años y medio secuestrados por las FARC, que además por eso ingresé a la política. Y usted... Esa es la historia de por qué ingresó a la política, porque mi papá lo secuestran. Yo duró 5 años o 6 años dedicado a la liberación de los secuestrados. Fui a todos los medios de comunicación, hice marchas y me elegí representante a los 25 años, pero mi papá lo habían secuestrado cuando yo tenía 17. Y entonces, o sea, ahí me imagino que le tocó mucho con Piedad Córdoba, con Iván Cepeda, con todo el momento como de el sector, una parte del sector social y Sí. empujando por el acuerdo humanitario. Sí, no tanto Iván no lo vi mucho en ese tema, pero sí me tocó todo el tema de Piedad Córdoba, de buscar a través de ella la liberación de los secuestrados, porque acuérdense que estábamos, mi papá lo secuestraron al gobierno de Pastrana, Sí. cuando estaban los diálogos de paz en el Caguán. Yo fui 25 veces al Caguán, conocí Y a su solo papá lo Bogotá. sueltan por intermedio Mi de papá- Piedad y de no, Chávez. mi papá se vuela. Mi papá se vuela. Mi papá lo libera un guerrillero que se llama Isaza, que se vuela con él y caminan 3 días en el Chocó. Mi papá ni lo liberó Piedad Córdoba, mi papá se liberó así mismo que se voló. Y mi hermano lo liberó el ejército. Entonces nosotros no estuvimos por ese proceso de liberación de Piedad, pero yo sí muchas veces le pedí a Piedad que nos ayudara. Sí. Y la verdad, en honor a Piedad, a mí me parecía una persona humana y por lo menos teníamos con quién hablar. Pero así se lo pedí a él, se lo pedí al que fue canciller, que en ese momento... Y ese lado oscuro de ¿Cómo Piedad. es que se llama? Pues el canciller de ahora, Leiva. Fui muchas veces a Costa Rica Sí. a buscar a Leiva para que entisiera las FARC. Fui a hablar con el mono hoy. Hice todo lo que un hijo tenía que hacer para liderar a un padre. Nada de lo que hice fue exitoso porque mi papá se voló y duramos 8 años. Fui al Congreso. Pero se forjó todos los usted, pues, en la política. me formé en las dificultades, no en la política. Por eso cuando hoy la gente dice, es que Mauricio Liscano no va a ganar, pues hermano, si hay alguien que tiene resiliencia y capacidad de ir en contra de las dificultades, Bueno, pero que es yo me Llana formé en las dificultades. Liscano, a veces, como decía Maturana. ¿Perder es ganar un poco? No, no, yo soy un hombre que cree, Pues usted tiene 48 años, yo creo seguramente se va a profunda- lanzar más veces. yo creo profundamente en Dios. Creo que Dios es el único que sabe que los tiempos son perfectos. De verdad no creo en esas cosas deterministas de que todo va para un lado. Yo creo en los milagros, de verdad creo en los milagros. Y creo que la gente cambia de opinión y la gente no ha decidido. La mayoría de los colombianos no han decidido, Daniel, se lo prometo. Yo salgo a la calle, mire, ayer, esto no sé cuándo salga, pero ayer estuve Sale hoy. en Kennedy. O sea, sale hoy. Entonces, ayer estuve en Kennedy, volanteando yo. O sea, yo salgo a la calle 4 o 5 horas diarias. Si alguien sabe el pulso de la calle, soy yo. Y yo le digo, el 30% sí está con Cepeda, y se lo dicen a uno de frente. El otro 30% está entre Paloma y Las Espriella. Yo creo que van a votar por el que la encuesta le diga la última semana, porque ni están con ellos, están es contra Petro. Ajá. Entonces estos manes lo que dicen es, el que le gane a Petro con ese voto. Eso es lo que uno escucha. El otro 40% de la gente está todavía El otro pensando. 40% no vota. No, porque porque la estoy hablando sobre abstención los en que Colombia- votan. Estoy hablando sobre los que No, votan. pero si en la calle usted se encuentra a todos. Pero bueno, Bueno. no quiero disputar eso y yo creo que Pero bueno, no la pasa campaña, nada. La campaña hay que El hacer. debate no es sobre quién va a ganar, ni usted me va a convencer, ni yo a usted. Simplemente lo que le quiero decir es que vamos a luchar hasta el final y solo Dios y la gente sabe quién va a ganar. Y respetaremos, obviamente, quién gane. A propósito, digamos que el secuestro de su papá a usted lo tocó obviamente personalmente, pero lo metió como dentro del grupo de personas que piensa que los diálogos pueden ser unas vías válidas como para salir de los conflictos, especialmente por su apoyo al acuerdo de paz de Santos, ¿no? En un gobierno en el que usted también, pues usted estaba en la Unidad Nacional, usted era senador del partido de la U y fue fui presidente del Senado. Es Ah, verdad. Está bien que me conozca mi hoja de vida. Eso es bueno, porque mire, los candidatos a la presidencia hoy que lideran no tienen pues, experiencia, pero los que entonces, tenemos no nos saben. Y quiero aterrizarlo a un poco el futuro de lo que pueden ser las negociaciones de paz en este país. Este gobierno intentó algo que era como la paz total, negociación simultánea con todos los grupos, con ceses al fuego y generoso en su mirada de quiénes son estructuras políticas y quiénes no, digamos. Para ponerlo así. ¿Usted cree que la vía del diálogo se cerró, que la vía del diálogo hay que volver a la visión anterior de Santos de dialogar en medio del conflicto? ¿Cómo se podría? Lo que pasa es que yo creo que hay dos momentos del país. Uno, cuando se estaba negociando con las FARC, que aunque era un grupo que al final hacía terrorismo, narcotráfico y lo que fuera, pues tenía algún nivel de intenciones políticas y
ese acuerdo de paz pues favoreció a Colombia, yo lo apoyé, además desde la reconciliación, y perdonamos, aunque la justicia, o sea, el perdón no quita la justicia, pero lo hicimos con mi padre está haciendo doctorado en perdón, se ganó además la cuña, se ganó un cum laude ahora en España sobre una tesis sobre el perdón en el doctorado. Es decir, nosotros como familia hemos tomado la decisión de perdonar, porque no falta el que diga, es que usted traicionó a su papá porque perdonó, no. Nosotros como familia tomamos la decisión de perdonar desde mi padre, que fue la víctima. Entonces, eso lo hicimos y yo creo en el proceso de paz. Lo que pasa es que hoy realmente pues, lo que tenemos son narcotraficantes puros, grupos GAOs, grupos residuales. O sea, es decir, cuando usted habla de las conquistadores de la sierra o de los AK-47 en Cúcuta, o habla del Clan del Golfo o inclusive de las disidencias de las FARC, son narcotraficantes. O sea, ahí realmente a mi juicio no cabe un proceso de paz. Por eso la paz total ha fracasado, porque confundió grupos unos con otros, peras con manzanas, confundió delincuentes rasos, que lo único que les queda es el sometimiento con negociaciones políticas, Sí. que ahí es donde yo creo que Petro se estrelló con la paz total y ahí estuvo el error. Entonces, hacia el futuro, lo que queda es un Estado más fuerte, porque además en una negociación, y esto sí lo viví yo, que viví el proceso de paz de Pastrana y de Pastrana con mi papá secuestrado y de las FARC como presidente del Congreso, que estoy muy cerca. Si el Estado no es fuerte o más fuerte que su contendor, no hay negociación. Y hoy los grupos al margen de la ley están más fuertes que el Estado. Entonces, no hay correlación de fuerzas. Cuando un bandido es más fuerte que el Estado, siempre va a utilizar la negociación para fortalecerse. Eso es una máxima de lo que yo he aprendido. Entonces, hacia el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar la autoridad, recuperar el territorio. Y sí, yo no descarto, yo digamos soy una persona que siempre, yo creo que todo Estado siempre debe estar abierto a la paz, Sí. pero no ahora, no en el primer año. Si el Estado recupera la autoridad, recupera la iniciativa y puede someter a los bandidos a una negociación favorable para el Estado, sí, pero no un bandido más fuerte que el gobierno, pues. Le voy a cambiar de tema a otro tema, pues que usted como ministro de las TIC, pues también debería ser experto. Yo creo que sí. Ese es el tema de cómo se ha reorganizado. Esta es una vaina muy Sí. importante para la gente, Esto sí. ¿no? Para la gente que es el mercado de telefonía móvil, ¿no? Que son los datos, básicamente, los datos que cada vez menos son por fibra óptica, cada vez más por celular. En este gobierno tenemos por primera vez un duopolio. Entonces, yo aquí le cuento cómo escribimos esto en este artículo. Colombia va hacia un duopolio. Esto era antes de que se aprobara la fusión de Tigo y Movistar. Colombia va hacia un duopolio en telecomunicaciones ante la pasividad del gobierno Petro. Era esa investigación. Entonces, lo que decía es que ya no hay tres grandes como había antes, ¿no? Que era Movistar, Claro, un gigante con posición dominante, y Tigo, uno más chiquito de la alcaldía de Medellín y Millicom. Ahora Millicom le compra su parte a la alcaldía de Medellín, le compra su parte a los españoles de Telefónica, que es Movistar, y le compra su parte, todo eso todavía no se ha hecho, al gobierno de Colombia, que tiene también una participación ahí en Movistar, ¿cierto? Y va a quedar un mercado con dos grandes. Y hay mucha gente preocupada. Bueno, obviamente los de WOM son los más preocupados, que son los chiquitos en este mercado, pero gente preocupada porque la regulación no sea lo suficientemente fuerte para asegurar que haya una competencia real que beneficie a los usuarios. Pues venga, se lo explico, pues creo que la gente no se va a ir de la televisión y de las redes con este tema tan técnico, pero a la gente le puede importar. Mire, ¿qué es lo que pasa en el mercado de las comunicaciones en el mundo? Para que Sí. entendamos. Una empresa que tiene menos del 30% del mercado hoy en el mundo, en un país, es una empresa que se quiebra, o sea, que es deficitaria, o sea, que no lo puede lograr. El mercado de Colombia, cuando nosotros llegamos, era un monopolio realmente. O sea, Claro. sí, pues era una posición dominante, más que un monopolio era una posición dominante. Sí. Porque Declarada, básicamente. declarada, tenía más del 50% del mercado y los demás tenían entre el 15 y el 20. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, tiene más capacidad de inversión, tenía más capacidad de tarifas, tenía más capacidad de dominar el mercado, y los demás, pues lo que hacían era sobrevivir con platas de otros, de sus clanes conglomerados, pero acá les daba pérdida. Entonces no invertían, no ponían nuevas antenas, casi que iban ahí sosteniendo el cañazo de ser empresas de telecomunicaciones, porque seguramente en Brasil sí le da Telefónica, en Centroamérica sí le da, en España, pero acá no le daba. Y Tigo, pues también daba enormes pérdidas. Entonces, ese era un mercado de uno, técnicamente, con poca inversión, y por eso se traduce en menos antenas, en menos inversión, porque si el empresario no gana, pues no invierte, y como este es un mercado
privado el de telecomunicaciones. O sea, yo hice un montón, pero el mercado es privado, o sea, no tenemos una empresa pública que Usted es un compita. regulador, ¿no? Pero no yo. Al ministerio, No, no, la CRC, la CRC. que es independiente técnicamente. Pero te voy a contar en qué terminó y qué hicimos nosotros. Primero, como ministro, yo salvé a Tigo. O sea, Tigo estaba quebrado. Yo busqué los inversionistas, yo hablé con los franceses, yo hablé con el alcalde de Medellín y me levanté 500.000 millones de pesos para salvar a Tigo, que estaba quebrado en su momento. WOM se quebró y yo conseguí los inversionistas para salvar a WOM. Y les perdonaron Entonces, lo de la subasta de 5G que No, le ofrecieron no un la cero sub- adicional. No, las 5, no, pero eso no fue mi gobierno. eso fue Duque. Eso fue Duque, sí, hermano, eso no fui yo. No, no, eso no fui yo. Eso fue en el gobierno de Duque, que se les fue un cero adicional. Pero entonces, ¿qué pasó? Nosotros estábamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la fusión entre Tigo y Movistar. Bueno, necesitamos a alguien que le compita, claro, y dejar un tercero, que es WOM, que nosotros lo dejamos, que es un tercero, o sea, no hay duopolio, son 3. Lo que pasa es que hay un tercero más débil que estos 2, pero primero había uno fuerte y 2 débiles. Ya tenemos 2 fuertes, es una ganancia para el mercado enorme. Y tenemos un débil. ¿Qué hay que hacer con el débil? Regulación diferencial. O sea, uno puede regular diferencialmente a través de la CRC para que a ese débil se proteja. Entonces no hay duopolio, hay 3. Pero lo que no comparto, pero lo que no comparto, En el gobierno no hicieron nada. O sea, en el ¿Cómo que gobierno, vete? Pero en el hermano, gobierno, el presidente pero ni te siquiera estoy- puso a su delegado te en la estoy CRC. contando, pero es que yo era el ministro, te estoy contando. Salve a Tigo, que hoy compró Movistar. Más, en el único gobierno que ha pasado algo en telecomunicaciones en los últimos 20 años, que realmente grande, fue el que yo lideré, 5G, que lo trajimos. Movistar, Tigo compró hoy a Movistar, WOM lo volvieron a comprar. O sea, si algo pasó en el mercado de las telecomunicaciones fue en este. O sea, los otros gobiernos lo único que hicieron fue mantener el poder de Claro y mantener un poco los mismos Yo no sé actores. si pasó por el Estado o por el mercado, ¿no? Que usted... No, por el Estado y por el mercado. El único gobierno que no fue pasivo en telecomunicaciones fui yo. Mire, nadie 5G. Pero ¿cómo así que no 10 fue años. pasivo, Pero Mauricio? fue pasivo si le estoy diciendo Si el que presidente... salve a Tigo. La CRC no tuvo delegado de No tuvo, presidencia pero durante tenía- todo, casi todo el gobierno. No tuvo delegado, pero tuvo ministro y nosotros sacamos enormes regulaciones en todo lo que tiene en temas Claro, pero el técnicos. principal regulador es la CRC. Sí, sí. ¿No? Sobre todo para, por ejemplo, No, regular para todo esto es la CRC. la El dominancia- mercado lo maneja la CRC en la Colombia, pero yo entonces, presido la CRC. Claro. Entonces yo daba mis ¿Y por qué opiniones. el presidente no puso a su delegado? Era una CRC que estaba coja, que no eso tenía sí, una pata. No lo hizo con la CRC, no lo hizo con la CRAN, no lo hizo ¿Por con la qué? CREC. Así que preguntarle al presidente, hermano. Pero no si sé usted era por el qué no. ministro. Y yo le rogaba y le pasaba hojas de vida y ninguna le gustaba. ¿Yo qué hacía? ¿Cómo lo obligaba? Si él era el jefe mío. Yo iba a donde él le decía, presidente, mire, le paso esta hoja de vida. Sí. No, que busque de que ese no me gusta. Después le buscaba otra. No, que ese no me gusta. Después otra. Le pagué como 10 hojas de vida y se las llevaba a él, a Laura. Le insistí 500 veces. Después me decía, búsqueme este que me gusta y no lo encontraba. O lo encontraba después ya no le gustaba. Y yo, que no lo nombraba. ¿Cómo allá yo puedo obligar a mi jefe? ¿Por qué? Hermano, yo no sé. O sea, él lo que ha dicho es Yo que qué esos, voy a saber, esos yo puestos no que sé. tienen una independencia técnica, es decir, usted no los sé, nombra, no- tiene un periodo fijo la persona, ¿cierto? Esto es como un modelo OCDE, Sí, exacto. que trataba de darle a los reguladores más independencia. Lo que dice es como que los requisitos para esas hojas de vida, que hayan estudiado, que tengan experiencia en el sector, hace que siempre se nombren a los mismos que salen de las empresas. Es un poco como lo que dice el presidente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me parece que sí tiene razón en muchas cosas. O sea, muchas de esas comisiones de regulación terminan siendo la misma gente del sector. En eso sí hay unas roscas, las berracas. Eso hay una rueda giratoria enorme entre empresas, gobierno, CRC. El que es director de la CRC después se va de jurídico a una empresa. Después pero de en base jurídico es a que una usted no empresa. puede decir que hay una Pero porque rosca. son los que saben. Pero, o sea, Exacto. eso tiene, sí, o sea, digamos que yo no estoy en esto. Don MIT. Sí, o sea, son los que saben, pero sí en Colombia sí debería ser más rígida las puertas giratorias. O sea, yo sí Ok. creo que en Colombia hay demasiados conflictos de intereses alrededor del poder en sectores técnicos. O sea, yo creo que sí deben ir los que saben, pero bueno, generalmente son los mismos. O sea, hay mucha gente que estudia, que también sabe, que también podría ir ahí, pero no van es siempre los mismos. Y eso no pasa solo en telecomunicaciones. Eso pasa también en energía y en petróleo, en telecomunicaciones siempre son los mismos. Usted va a la ministra de Transporte, después usted es la vicepresidenta de Avianca y el vicepresidente de Avianca después va allá. O sea, digamos que es legal, no sé
sí eso se puede, pero hay unas puertas giratorias en Colombia que sí hay que combatir y si hay unas roscas alrededor de los sectores que yo lo vi. La CRC que me tocó era independiente, era técnica, a mí me parece, pues la verdad, Sí. trabajaron bien. Sin embargo, yo insisto en que siempre son casi los mismos los que cumplen esos labores. En eso el presidente tiene parte de razón. Es que tampoco... Presidente, mire, se lo va a decir, no, yo no soy petrista, lo acabamos de decir al principio, pero el presidente en muchos conceptos tiene razón. Me parece que se equivoca cuando lo expresa como de una manera agresiva o como lo ejecuta. Pero digamos, en ese tema, por ejemplo, de las puertas giratorias, el presidente le asiste mucha razón, no lo ve. O sea, y además, no nos digamos mentiras, muchas de las comisiones de regulaciones de este país y de las superintendencias han sido pues, muy pro empresa. Sí. Liscano, si usted no pasa a segunda vuelta, ¿con quién se va? Hermano, no con nadie, pues no sé, mentiras, no lo sé. Es que no, Pero voy a dar la pelea. podría apoyar, siente todavía como una afinidad por el proyecto de izquierda que representa hoy Iván Cepeda, o pues digamos que en el caso de que fuera Paloma Te lo voy a o decir, Daniel. Daniel, porque usted es un hombre franco y siempre me ha gustado que tiene esa como alegría del periodismo, de estar permanentemente cuestionando todo, y a mí me gusta, lo conozco hace muchos años. Se lo voy a decir sinceramente, mi situación es un poco compleja, porque yo de verdad sí creo en lo que estoy haciendo independientemente. Me ha costado mucho construir la independencia, ser independiente políticamente cuesta un montón, pues porque hay muchos poderes establecidos y llegar a donde uno llega con independencia cuesta un montón. A mí me ha costado un montón, son 20 años de trabajo. Usted se salió del partido de la U. Por eso, ¿no? o sea, yo he luchado por mi independencia, renuncié al partido de la U, creé en mi propio partido, me fui contra todos los poderes políticos apoyando a Petro. O sea, yo soy un rebelde, aunque no lo crean, tratando de buscar mi independencia. No, es verdad, mire. Es que usted no tiene cara de Entonces, rebelde, pero entiendo su rebeldía. Sí, es un rebelde político, pues por decirlo Sí. así, más que un rebelde militar o algo así. En ese sentido, yo de verdad creo que ir a los extremos es un gran error para Colombia. O sea, estoy convencido que lo que representa Cepeda es un pedacito de Colombia y que lo que representa a Las Prella y Paloma es un pedacito de Colombia. No están representando a toda Colombia y esos extremos van a llevar a Colombia realmente a un precipicio. O sea, nosotros estamos a puertas de realmente el precipicio más grande en la política de Colombia. Entonces yo estoy contra eso y por eso es mi voz en esta campaña. Pero usted me dice cuál es su objetivo. De pronto es ese, levantar la voz frente a sus extremos y frente a esas injusticias. Entonces yo ya no sé si a mí me queda bien difícil después de lucharme toda la campaña, ahora volver a ratificar los extremos. Entonces volver al petrismo o volver al uribismo, cuando yo he luchado por mantener mi independencia, entonces lo veo difícil. Ahora, pero para eso es la segunda vuelta. Todo en la vida, ahora. Y la segunda vuelta, Yo las posiciones me siento, centristas. Me siento, digamos, como un poco no representado en esos extremos, luego no me sentiría cómodo. Sin embargo, no digo no por una sencilla razón, porque el país de pronto lo necesita uno y uno de pronto tiene que tomar la decisión por Colombia y sacrificar su vida política, su independencia y todo. Pero yo hoy, o sea, si usted me lo pregunta, yo estoy inclinado seguir siendo independiente y a mantener de pronto inclusive un voto en blanco, no lo sé. Pero habrá que esperar también qué pasa, porque, Porque de pronto gana una persona con la que yo votaría con cariño. O sea, por ejemplo, digamos, si a mí, de los que hay hoy punteando, ninguno me llama la atención, pero se lo digo sinceramente, yo tengo muchas críticas con Fajardo, pero si Fajardo pasara a la segunda vuelta, yo sería el primero que le ayudaría, porque yo sí siento que hay una Colombia diferente. Entonces, yo no estoy luchando Listo. por nuestro proyecto político de país, pues no es de conveniencia, y ya en segunda vuelta pues miraremos. Pero se acordará de esta conversación, la situación mía no es la más fácil de todas, porque yo no estoy en esto realmente, se lo digo sinceramente a los colombianos, yo no estoy en esto por un puesto. Yo ya la edad que tengo los he tenido todos, gracias a Dios. Yo ya realmente quiero por una Colombia que se libere de los extremos y que construya un país diferente. Sueña soñador, pero pues hay que soñar, ¿no? Si no puedes soñar, lo puedes hacer. Mauricio Liscano sueña con llegar a la presidencia, lo hace por el movimiento, por Daniel es un personaje. Mauricio, no. Sí, aquí tienen un soñador, Havana Dreamer, soy un soñador. Como John Lennon, pues. Sí, muy bien. No, Mauricio, le agradezco el tiempo de haber venido aquí a hablarle a la gente y a contar un poco quiénes son todas estas personas que quieren llegar a la presidencia, que están en el tarjetón, que son una oposición
opción por la que pueden votar el próximo 31 de marzo con su fórmula Pedro de la Torre, Mauricio Liscano, exministro TIC, exdirector del DAPRE, excongresista y candidato a la presidencia. Mauricio, gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Ustedes, gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.